Hola, bueno, sean bienvenidos a una dosis semanal de realidad. Esto es Expedientes, yo soy Kenia Pérez. Este proyecto surge como un agradecimiento a todo lo que me hizo decir. Tengo que contar esto. Hablamos aquí un poco de lo que nos pasa, amores, dramas y esas vueltas de la vida que nadie te explica. ¿Es un libro? No. Si buscas experiencias reales menos teoría, estás en el lugar correcto y simplemente disfruta el viaje con Expedientes. Hola, bueno, qué emoción volver a estar con ustedes después de una pequeña pausa creativa y emocionalmente necesaria, porque si uno también colapsa como que fuera una computadora como con 20 pestañas abiertas y pues regresa el podcast favorito y como siempre viene lleno de energías, risas, traumas desbloqueados, traumas que no pedimos, como se llama esta temporada. Y pues bueno, creo que en capítulos anteriores hablé un poco de mi ex y ese proyecto de vida que prometía una actualización muy premium, pero terminó como versión demo. Así es, como les dije, ese proyecto o ese archivo ya fue eliminado, vaciado de la papelera, aunque a veces el sistema hace una restauración sola, pero ese es otro tema. Como siempre, desempolvando mis archivos mentales que están muy desorganizados, peor que escritorio de Windows. Recordé algo muy importante y creo que ya más o menos lo veníamos tocando, que eran las modas. Sí, esas modas que sobrevivimos, a las que claramente ya no entendemos cómo es que vivimos en ellas, me representan, la verdad. Y primero hablemos en una etapa donde yo básicamente crecí, pero ya casi a lo último. Y es esa etapa donde uno se negaba a decir que era de ese club social o de esa tribu. Y estoy hablando de los emo. Sí, yo sé que tú regresaste ahorita con esa palabra a tu flequillo, camisa negra, pantalón negro y pues también tus Converse. Sí, estoy hablando de los emos, donde uno decía que no era emo, pero tenía una playlist más triste que el lunes sin recreo o un lunes laboral muy innecesario. Creo que este chiste lo vamos a entender los que trabajamos. Pero bueno, era esa banda que era tu gusto culposo, que escuchabas escondida como que era un peligro. También ahí estaba My Chemical Romance, Allison. Pues creo que yo me quedé en la etapa de Panda. Sí, los maestros que nadie me entiende, pero qué buen trip. La verdad que escuchaba canciones tipo Disculpa los malos pensamientos y automáticamente yo sentía que era mi propio protagonista de la telenovela emocional que esa banda me transmitía con esa canción. Y creo que también en esa época estaba muy presente el Messenger. Y sí, los zumbidos. Era esa notificación que era como un ataque cardíaco, ¿verdad? Cuando te mandaban un zumbido y tú decías, ¿quién se atreve a perturbar mi paz? Sí. Entonces el estado era tipo, nadie me entiende mi dolor, y quizás la canción de Panda, o sea, ahí como escrita, y abajo salía conectado, ¿verdad? Pero bueno, si tú pensaste que los emos eran como lo más divertido, lo más gracioso, esa moda bien poco que ya no ibas a encontrar, apareció otra moda más rara, que uno dice, la vida no se puede poner un poco más rara de lo que ya está, y aparecieron los swagger. Y sí, comenten si ustedes conocieron algunos, si ustedes fueron, estaban ya en el proceso de salir de emos y se convirtieron en un adulto responsable y ya no pudieron continuar con sus modas. Y el trabajo, el estudio los hizo renunciar a ese exótico gusto o forma de vestir o escuchar. Pero bueno, para los que no saben qué son los swaggers, eran esos chicos que parecían como un prototipo de videojuegos urbanos. Sí, ellos eran los que usaban camándula, pero no rezaban pero ni antes de un examen, ¿verdad? Que recuerden que para un examen a veces es un dúo. Somos nosotros con Dios. Y pues bueno, de ahí venían como las camisas a cuadros, flojas y manga larga. Era raro que usaran las camisas 3/4. Y pues era usar también Vans, sobre todo si eran rojos, porque ese era como el uniforme oficial de ellos claramente. Y aquí viene lo más raro, o sea, si ustedes decían esa moda estuvo bastante rara, sí estuvo muy rara, porque eran pantalones pegados a las rodillas pero flojos en la cintura. Era una anatomía invertida. Y el plus de ellos era como ser skateboard o practicar skate o saber patinar, ¿verdad? Pero en tabla, no en patines como tal. Entonces era como, si no sabías patinar, eras como un swag más light, una versión más económica, poco presupuesto, porque obviamente no tenías como para tener una tabla y alucinar. Pero también en esa etapa aparecen lo que son las redes sociales,
o empieza la afluencia un poco más de las redes sociales y empieza el pequeño abuso de filtro que uno a veces se borraba la nariz, aparecía súper moreno. Si ya eras moreno, desaparecías con los filtros a veces, o si eras claro, desaparecías también porque obviamente blanqueabas demasiado tu foto. Y abusaron de los filtros de BCI12 y obviamente rétrica. Creo que no existe nadie sobre la faz de la tierra que no se haya dado un paso por esos filtros o sepa que son esos filtros que existieron, ¿verdad? Y pues obviamente esa selfie o ese ángulo con esa foto era un ángulo imposible y la frase típica nacido para destacar y que parecían como una foto en el espejo de su casa o en la cocina. Y pues también musicalmente hablando es donde aparece el rap mexicano, la electrónica. Con el rap mexicano creo que ya tenemos como un tema de secuencia. Creo que yo les conté que el presupuesto era muy indispuesto, muy indiscreto y pues obviamente mi ex me dedicaba canciones de rap mexicano y también apareció el odio injustificado por el reggaetón. Mientras todo ese, pero tú dirás, ¿dónde se reproducía esa música de la que tanto habla Kenia? Y pues aparecía o se reproducía en los MP3, creo que todos logramos tener uno, en el MP3, en la USB que se podía escuchar música con los audífonos de Digicel. Creo que esa es una de las cosas más icónicas que pudieron habernos regalado nosotros de chavos cuando estábamos en esa etapa divertida de la vida. Y si no, pues aparecieron los famosísimos Blackberries. Creo que ¿quién no tuvo uno de esos? Yo quizás no, pero quizás la mayoría tuvo un Blackberry. No sé, coméntenme si todavía lo guardan, qué le pasó a ese Blackberry, pero lo que sí les puedo decir que dicen de que era una odisea escribir en ese teléfono. Pero también apareció una red exclusiva que era el BB Pin. Recuérdenme ahí si ustedes intercambiaron pin. La verdad que yo no conozco mucho de eso, pues porque me quedé como un poquito a la vieja escuela, ¿verdad? Y de ahí pues llegó una etapa un poco rara, pero creo que la de los Swagger fue legendaria. Y apareció el efecto Perry. Sí, Perry, el ornitorrinco. ¿Quién no tuvo una camisa, un suéter, una mochila o hasta la dignidad basada en ese animal? Creo que era de Phineas y Ferb. Bueno, es de Phineas y Ferb. No sé si ustedes conocen esa caricatura, pero era básicamente la cara de Perry con un color turquesa que se caracterizaba, ¿verdad? Y también en ese momento aparecieron lo que son los famosos mostachos, que eran en camisas, fotos también, con mostacho. Eso fue más que todo para chicas. También apareció lo que son como las cadenas largas, tanto para chicas como para chicos. También los anillos de elefante, esa como anillo fantasía de que uno se lo pone una vez y después la mano toda verde. Creo que yo me recuerdo bien de esa época. También viene de las pañoletas en la cabeza que uno usaba como que era estrella de rock. La verdad que estuvo muy divertido. Y en esa etapa también me incluyo porque sí fui de las que usé pañoletas en la cabeza como vinchas. Fui parte de ese multiverso. La verdad que crecí. Tranquilos, tampoco crecí tanto. Y dejé de seguir las modas. Luego pues aparecieron los Asterix y pues básicamente como que le perdí el hilo. Solo sé que Taylor Swift estaba de moda, no sé si sigue de moda. Pero bueno, ya casi cerrando el tema mejor dicho. ¿Qué moda está en curso? Aparte de los Terian, que todavía sigo procesando qué está pasando con el mundo. Creo que los Swagger no fueron tan descabellados. Y pues luego pues me dicen ustedes qué actualización nueva hay en las modas, porque definitivamente estuvo divertido. Ahora bien, si yo omití una moda, por favor me pueden aquí comentar qué moda les tocó vivir, cuál fue la moda que ustedes dijeron, qué moda más rara y qué triste recordarla, y con cuál moda tú defenderías y dirías, esta moda fue la más chida y yo me quedo con ella. Los estaré leyendo y pues si no dejan en sus comentarios, les mando un zumbido mental. Bueno, esto es un caso archivado, no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún estreno. Además estoy muy activa en la.blogger17. Pasa a saludar y dime qué te pareció el tema de hoy. Un abrazo y recuerda que cualquier historia que tú desees que yo la cuente, puedes dejarla en el buzón de expedientes.